Hola. Hola. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Tengo que cambiar el nombre. ¿Cómo están todos? Bien, bien, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. ¿Tienen alguna... Hola, doctora, ¿cómo le va? Los primeros 15 minutos, los primeros 10 minutos, perdón. Por si tienen alguna duda para hacerme, alguna pregunta. Doctora, ¿me escucha ahí? Sí, te escucho perfecto. ¿Vos sos de la Soy facu? Abril del Centro de Estudiantes. Ahora le voy a pasar para que usted sea hospedadora de la reunión. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que vienen viendo? No. ¿Cómo van con el estudio de la materia? El 7 al final es el examen, 7 de octubre, el primer examen. Hoy hablé con el doctor Jiménez y me dijo que él va a armar los primeros 3 prácticos para la primera parte, ¿sí? Esos los tienen que tener hechos para el parcial. ¿El examen es desde la página de Zoom o desde No, dónde es? el examen va a ser desde el aula virtual, con multiple choice, como Ah, fue el bien. cuatrimestre pasado. ¿Cómo vienen con el contenido del aula? Yo recién les acabo de cargar el capítulo que nos corresponde a la bolilla número 4, Yo para que estoy no tengan... leyendo mucho de los libros, va, del Está libro de Jiménez. Supuestamente me habían comentado que estaban funcionando las librerías, digamos, de la facultad, las fotocopiadoras, que se pueden hacer el material impreso, eso quiero decir. ¿Verdad? Sí, sí, están funcionando. Bueno, eso está bueno porque es más fácil estudiar, a mí me resulta más fácil estudiar del papel. Igualmente en la página ya tienen todo cargado en el aula virtual. Lo único que se encuentra oculto son los trabajos prácticos que, bueno, que van a ser distintos este cuatrimestre. ¿Alguna otra duda que tengan? Arrancamos entonces con la clase número 2. Vamos a ver si podemos ver la clase número 2 y un poquito de la 3 para agilizar con las clases. ¿Sí? ¿Cómo vienen con las clases de los otros docentes? La de los martes y miércoles no tuvimos todavía, tuvimos con usted y con Jiménez nada más. Ah, bien, las otras clases no tuvieron. No, había habido un problema y la cancelaron, pero todavía no nos dijeron si la recuperan o tenemos mañana. Bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a arrancar con la clase número 2 que nos toca a nosotros. ¿Pudieron ver la clase que vimos la semana pasada con relación al poder constituyente? ¿Pudieron distinguir los 3 tipos que se estudian en el libro de Jiménez de poder constituyente? Bueno, yo estoy muy acostumbrada a hablar con los alumnos en la clase y la verdad que me resulta complicado. Es mi diagrama de clase, el ida y vuelta, y me resulta un poco complicado este sistema, pero ya me voy a ir acostumbrando, no se preocupe. Es una adaptación para todos. Ya me voy a ir acostumbrando de que yo les pregunto y no tengo el vuelta, hay solo un ida. Pero bueno, ahora vamos a hacer una cosa, que es lo que hicimos el cuatrimestre pasado y me parece que resultó bastante bueno.
El cuatrimestre pasado yo lo que les veníamos haciendo, trabajando con los alumnos era lo siguiente, alumnos y alumnas. Cargábamos el material, yo les cargaba las clases, que ahora ya quedaron todas cargadas, ellos trabajaban ese material, lo analizaban, y hacíamos una especie de repaso en la clase por Zoom, ¿sí? Entonces ahora nos tocaría lo que está cargado en el aula virtual como clase 2, ¿sí? En esa clase yo no armé un PowerPoint, sino que hice una guía de estudio, que está buena, sigue el libro, por si ustedes quieren imprimirla y estudiar directamente de ahí, ¿sí? Yo les voy a ir siguiendo la guía para que, vamos a compartirla desde acá, para que ustedes puedan, a ver, ¿dónde está la guía? Acá. Es la guía que arranca con el artículo 30. No... Exactamente, vamos a ir viendo hoy, esperen que los perdí, no sé dónde los tengo. ¿Ustedes me ven? Sí. Sí. Aguarden, porque yo no los estoy encontrando. Tengo tanta cosa, acá están. Tanta cosa abierta en mi computadora. Voy a cerrar. Aguarden un minuto. A ver si ahí lo podemos ver. ¿Ven el archivo de Word o no? No. No. Creo que tenés que poner compartir pantalla, profe. Sí, lo puse, pero tengo tantas ventanas abiertas que no me da la opción de elegir el archivo que necesito que vean. A ver, vamos a intentar nuevamente. Claro, lo que tengo que borrar es esto. A ver ahora. ¿Qué, sobre la reforma constitucional, profe? No, claro, es el archivo de la reforma. Acá está, ahí está. Ahí estamos, ¿ahí lo ven? Sí. Ahora sí. Bárbaro, buenísimo. Bueno, vamos a arrancar entonces con la clase número 2, en la cual vamos a analizar el procedimiento de reforma de la Constitución Argentina. Entonces, nosotros la clase, como para ir ordenándonos, la clase pasada vimos qué era el poder constituyente. Dijimos que el poder constituyente fundacional es aquel que le da origen al sistema a través de una constitución, ¿sí? Yo les dejé un videíto de cómo fue o cómo se ha ido armando nuestro poder constituyente fundacional u originario, ¿sí? Está cargado en el aula virtual, en la clase número 1, si lo pueden ver, está bueno, porque en realidad lo que dice el video y lo que explica Jiménez en el libro es que nuestro procedimiento de poder constituyente, digamos, nace, si se quiere, en el proceso de emancipación a partir de 1810, ¿sí? Todo ese largo camino hasta lograr la independencia, y después, siendo que no existía un consenso determinado como en cuanto a las condiciones para dar una forma determinada a nuestro sistema constitucional, se tardó desde 1816 hasta 1853, con intentos fallidos en el medio, para finalmente ponerse de acuerdo en dar una constitución a nuestro Estado, ¿sí? E incluso esa constitución fue con Buenos Aires
separada de la Confederación, o sea que recién se termina, si se quiere, de perfeccionar en 1860, ¿sí? Que para algunos, Vidar Campos dice, bueno, se trata de un poder constituyente, nuestro poder constituyente fundacional fue un poder constituyente abierto, ¿por qué? Porque se inicia en 1853, pero cierra definitivamente su ciclo con la incorporación de Buenos Aires a la Confederación y la reforma del 60. Para Vanossi, como lo habíamos visto, es un caso de poder constituyente revolucionario. ¿Por qué? Porque él entiende de que se encontraba vigente el artículo 30 de la Constitución del 53, y ese artículo, en su redacción original, nos decía que por el plazo de 10 años no se podía reformar artículo alguno de la Constitución Nacional. ¿Y por qué establecía eso? Porque había costado mucho llegar al consenso. Fíjense que logramos la independencia en el 16 y recién en el 53 tenemos una Constitución. Entonces había costado tanto lograr el consenso que la propia Constitución, a partir del artículo 30, se protegía, ¿sí? Y la reforma del 60 se hace en violación de esa norma, que era una norma de impedimento temporal de modificación de la Constitución. Entonces Vanossi, que dice, es un poder, nuestro poder constituyente, la reforma del 60 en realidad fue un poder constituyente revolucionario, ¿sí? Porque se hace en violación al artículo 30 de ese momento, la redacción original, ¿sí? Otros dicen que es Sánchez Viamonte dice que es un poder constituyente, que la reforma del 60 fue en definitiva un poder constituyente continuado, que se inicia en el 53 y se continúa. Todos tratando de legitimar esta reforma del 60 que en realidad termina de perfeccionar toda la Confederación porque es cuando se incorpora a Buenos Aires. Bien, entonces ya tenemos lo que es poder constituyente originario, que es básicamente lo que vimos la clase pasada, y las diferencias con el poder constituyente de reforma. Hoy vamos a ver el procedimiento de reforma propiamente dicho en nuestra Constitución, ¿sí? Entonces, primero, ¿en dónde lo encontramos? En el artículo 30. El artículo 30 de nuestra Constitución nos va a decir cuáles son las condiciones que se deben cumplir para poder llevar adelante una reforma constitucional. Entonces, el artículo 30 dice, la Constitución puede reformarse en todo o en cualquiera de sus partes, la necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de las 2/3 partes al menos de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Entonces, primero, la primera característica que podemos advertir del artículo 30 es que nuestro sistema constitucional es un sistema rígido. Seguramente que ustedes ya estuvieron estudiando, a partir de la bolilla número 1 del programa, las distintas clasificaciones de las constituciones. Y vieron que una constitución puede ser rígida o puede ser flexible, ¿sí? ¿Cuándo una constitución es rígida? Bueno, como en nuestro caso, cuando determina o establece un procedimiento distinto al un procedimiento distinto de reforma de la Constitución al procedimiento de modificación de las leyes, ¿sí? Eso es un sistema rígido. Entonces nosotros, a partir del artículo 30, y viendo cómo se reforman o cómo se modifican, derogan las leyes convencionales, las leyes comunes, ¿sí?, nos damos cuenta de que nuestro sistema constitucional es un sistema rígido. ¿Por qué? Porque establece un procedimiento específico para la reforma de la Constitución que es distinto, que difiere del procedimiento de modificación de las leyes comunes. Ustedes, para modificar una ley común, tienen que dictar otra ley común. ¿Y cómo se dicta una ley común? Entra un proyecto de ley en cualquiera de las cámaras, que va a ser la Cámara de Origen, pasa a la Cámara de Revisora, si ambas lo aprueban, pasa al Ejecutivo para su promulgación, se promulga, se publica, es ley, modificó la ley anterior, ¿sí? Acá ya hablamos de
Primero, necesitamos una ley, en realidad necesitamos un acto que declare una declaración de necesidad de reforma por parte del Congreso, con una mayoría grabada, que son las 2/3 partes al menos de sus miembros, ¿sí? Y la reforma se efectuará no por el Congreso de la Nación, sino por una convención convocada al efecto, ¿sí? No obstante, estas características que hacen que nuestro sistema sea rígido, luego de la reforma del 94 y a partir de algunos condimentos que ha establecido la reforma del 94, dentro de la doctrina se ha discutido, se ha deslizado la posición de que el sistema se había convertido en un sistema constitucional flexible. ¿Por qué? Porque, primero, porque hay algunas normas que fueron incorporadas en la reforma del 94 que deben ser completadas, si se quiere, o reglamentadas por leyes del Congreso, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, del Ministerio Público o del Consejo de la Magistratura. Se incorporó el artículo, pero hay una ley posterior del Congreso que lo regula. Entonces dicen, parte de la doctrina dice, en realidad en estos casos, cuando el Congreso de la Nación dicta una ley para reglamentar el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, está desempeñando un rol constituyente, de constituyente, porque en definitiva completa la Constitución, ¿sí? Y por el otro lado también alegan la incorporación de los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional a partir del artículo 75, inciso 22, por el cual se incorporaron todos estos tratados al texto constitucional y en definitiva amplían la materia sin el debido, si se quiere, control por parte del constituyente. Bien. Seguimos entonces. Ante ello, ¿sí? Tanto Jiménez como Vidal Campos sostienen que es indudable que pese al contexto de la reforma constitucional, la redacción del artículo 30 sigue siendo o sigue teniendo una rigidez formal en cuanto al trámite a seguir, porque, como bien marcamos recién, se requiere de un órgano convocado al efecto, un órgano especial, para poder llevar adelante el proceso de reforma. ¿Sí? Bien, avancemos entonces. Tenemos, ya vamos al procedimiento de reforma propiamente dicho. El proceso de reforma constitucional, todo proceso de reforma constitucional, no solamente el nuestro, por lo general tiene 3 etapas, que son estas que están marcadas acá. La etapa de iniciativa, la de revisión y la de ratificación, ¿sí? Nuestro proceso, el del artículo 30, el de nuestra Constitución Nacional, solo tiene 2 etapas, ¿sí? O 2 fases, como quieran llamarles. Vamos a encontrar la fase de iniciativa y la fase de revisión, porque una vez culminada la revisión, entra en vigencia la reforma sin necesidad de una ratificación posterior, ¿sí? O sea que esta parte de ratificación, esta etapa de ratificación, no sé si ven el cursor cuando lo muevo, creo que sí, la tienen solo en otros modelos, en el nuestro no, ¿sí? En la etapa de iniciativa, es la llamada también etapa preconstituyente, es la que va a declarar o establecer la necesidad de proceder a la reforma constitucional, ¿sí? Y en la etapa de revisión es donde la reforma se lleva adelante, ¿sí? La revisión del articulado que necesita tener una revisión, que necesita tener una modificación, se va a llevar adelante en la fase de revisión, ¿sí?
acá está la aclaración de que nuestro sistema solamente tiene la de iniciativa y la de revisión, ¿sí? No necesitamos una etapa ratificatoria posterior. Bien, etapa de iniciativa. Dice el artículo 30. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de las 2/3 partes al menos de sus miembros. Entonces, acá vamos a distinguir el órgano preconstituyente, ¿sí? Que es distinto del órgano constituyente, porque ustedes van a tener como órgano preconstituyente al Congreso de la Nación. ¿Qué hace en esta etapa? Que es la etapa de iniciativa, la etapa de iniciación, la primera etapa. ¿Qué hace el órgano preconstituyente, en nuestro caso el Congreso de la Nación? Va a declarar la necesidad de reforma. ¿Sí? ¿Cómo se declara la necesidad de reforma? En realidad, la Constitución solo hace referencia de que el Congreso va a dictar o a declarar la necesidad de reforma, pero no explica cómo lo va a hacer, cómo se va a declarar esta necesidad de reforma. ¿Sí? Bueno, en realidad la costumbre o la práctica constitucional ha hecho que siempre sea una ley la que se dicta a través del Congreso, pero para declarar la necesidad de reforma, pero esta ley en realidad es un acto político, eso es lo que dice la doctrina. Entonces no podría ser vetada, porque en realidad si fuera una ley común y corriente, se correría el riesgo de que el Poder Ejecutivo la vete, pero la doctrina sostiene que esta ley, como la naturaleza del acto, que es lo que vamos acá, de la necesidad de reforma, tiene naturaleza política y no legislativa, ¿sí? Se entiende que el Ejecutivo no podría vetarla, ¿sí? Bien. Vamos a seguir. Entonces, ya tenemos que el Congreso de la Nación es el que dicta la declaración de necesidad de reforma en su rol de órgano preconstituyente. Ahora, si seguimos con la lectura del artículo 30, nos dice, con las 2/3 partes al menos de sus miembros, o sea, establece una mayoría agravada. Acá también surge un problema o una discusión dentro de la doctrina, porque en varias ocasiones se ha discutido acerca de esta mayoría sobre el número de qué miembros lo computamos, sobre el número total de los miembros, sobre el número presente de los miembros. Bien. Y cambia considerablemente el número, si es sobre los presentes, porque ustedes tienen que tener en cuenta que para que el Congreso pueda sesionar necesita la mitad más 1. Entonces, si ustedes necesitan la mayoría absoluta, que es la mitad más 1, o más de la mitad para otra parte de la doctrina, en definitiva es más o menos lo mismo, es la mitad de los miembros, y sobre esa mitad sería las 2/3 partes, si contáramos los presentes. ¿Sí? O sea, es mucha la diferencia para sesionar, para declarar la necesidad de reforma tomando un número u otro. Lo cierto es que gran parte de la doctrina, yo creo que la mayoría, ha sostenido que en realidad cuando la Constitución habla de miembros presentes, en todos los casos en donde la Constitución habla de miembros presentes, lo consigna en el articulado expresamente, textualmente dice la palabra presentes. Que en realidad, si no dice presentes, es porque se está refiriendo a la totalidad de los miembros, y además, dada la importancia de la materia al momento de declarar una necesidad de reforma, se entiende que es otro argumento para sostener que
se necesitan las 2/3 partes de los miembros totales de cada Cámara, incluso si tenemos presente el grado de rigidez de nuestra Constitución. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá estamos? ¿Cómo van? Por si me quieren hacer alguna pregunta. ¿Bien? Profesora, Sí. ¿qué tal? No me queda al final bien en claro, o sea, ¿es ¿Qué de es los lo que presentes o del total de los miembros? es O sea, del al total? final, del total. En realidad, la Constitución no dice nada. Si nos vamos al texto escrito, no te dice ni presentes ni totales. Dice las 2/3 partes de los miembros. Ahora, en la doctrina se ha interpretado, la doctrina mayoritaria ha interpretado que se trata de los totales. ¿Y cómo llegan a esta conclusión de que se trata de los totales? Básicamente por dos fundamentos. El primero, el que dice, bueno, la Constitución, cada vez que quiere que sean presentes los miembros, lo consigna expresamente. Textualmente el artículo dice de los miembros presentes. En este caso, si no dice miembros presentes es porque son totales. Si no diría presentes. ¿Sí? Y el otro fundamento que dan es, además, tenemos que tener presente de que estamos hablando de una reforma constitucional que amerita la gravedad de la mayoría requerida, ¿sí? Por la importancia de la cohesión, ¿sí? Y además, que nuestro sistema es un sistema rígido. Entonces, si nosotros decimos que nuestro sistema es un sistema rígido, suena lógico que el constituyente, al momento de redactar el artículo 30, haya pensado en los miembros, en las 2/3 partes de los miembros totales y no de los presentes. Porque eso flexibilizaría el sistema de reforma. Pero esa argumentación es débil, ¿no es cierto? Bien podría, mediante una iniciativa, cambiarse la interpretación. Son todas argumentaciones doctrinarias. Si vamos a la práctica, siempre cuando hay una reforma constitucional resurge esta discusión. ¿Sí? El único precedente en la historia constitucional argentina que se dictó con las 2/3 partes de los miembros presentes fue la reforma del 49, que es una reforma muy cuestionada. ¿Sí? En cuanto a su procedimiento, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasó? En ese momento se dictó con las 2/3 partes de los miembros presentes, hay una ruptura en la política, ¿sí? Y en definitiva, cuando se lleva adelante la reforma del 49, se modifica el 30 y se le pone la palabra presente al artículo 30, para que ya no haya ninguna duda en el futuro. Pero cuando se vuelve, ustedes acuérdense que luego en el 56 hay un golpe de Estado y se vuelve a la redacción original con todas sus reformas menos la del 49. Más controvertido todavía. Totalmente, muchísimo, más controvertido todavía. Ese es un caso, el caso que yo les daba de ejemplo, que podríamos citar como de poder constituyente revolucionario, porque ustedes imagínense que a través de una proclama se deja sin efecto una constitución, que fue la Constitución del 49, que sí habla de constitución y no de reforma, porque básicamente fue una reforma total, que la vamos a ver después. La clase que viene, si tenemos tiempo y vemos cada una de las reformas, la vemos. Pero esos son los argumentos que da la doctrina, ¿sí? Todo es doctrinario. Incluso yo no me acuerdo en qué año ya fue, pero no hace mucho. A mí se me pasan los años un poco rápido. En el 2009, cuando se comenzó a discutir la posibilidad de una nueva reforma constitucional, ya hace como 11 años, pero bueno, en ese momento
se comenzó a discutir nuevamente de qué estamos hablando cuando hablábamos de la declaración de necesidad de reforma. La mayoría sobre los presentes o sobre los totales. No hubo una discusión que resucitó en el caso de la reforma del 94. En la reforma del 94 se tuvo claro que era sobre los totales. Pero en la reforma en esta, que en realidad no hubo ninguna reforma, pero en esta posibilidad se comenzaba a discutir. Tal vez yo le presto más atención en esto porque estudio la materia y me interesaba. Tal vez, o sea, yo creo que nadie se debe acordar de que en los programas de televisión algún que otro constitucionalista puso nuevamente en debate esta cuestión. ¿Sí? Y ahora resurge también una necesidad de reforma. Siempre que se hable de una reforma, todas estas cuestiones que son duditativas y que en realidad es la práctica constitucional la que ha ido cubriendo estos baches, vuelven a resurgir. Doctora, ¿Sí? ¿le puedo hacer una consulta? Sí, decime. ¿A qué quiere llevar cuando habla de miembros en ejercicio? Porque tipo, la de total y la de presente se encuentra la diferencia, pero en ejercicio, ¿a qué se refiere? En ejercicio es cuando suponte que vos tenés alguno de licencia. Bien. ¿Sí? Bueno, sigamos. Otra de las cuestiones que se establecen ya vimos el órgano preconstituyente, vamos a hacer un orden. El órgano preconstituyente, vimos la naturaleza del acto, vimos la mayoría necesaria. Ahora vamos a ver cuáles son las cuestiones que tiene este acto. La declaración de necesidad de reforma no solamente va a contener que se declara la necesidad de reforma, sino que además va a establecer cuáles son los puntos que se requieren reformar en la Constitución. ¿Sí? Y esto es lo que se llama el temario de la reforma. ¿Sí? El Congreso de la Nación, como órgano preconstituyente, va a establecer en la declaración de necesidad de reforma cuáles son los puntos sobre los cuales la Convención Constituyente va a trabajar. ¿Sí? Y la práctica constitucional ha hecho de que la Convención Constituyente se tiene que mover sobre esos puntos determinados en la ley de necesidad de reforma, no se puede salir. ¿Sí? No pueden, por ejemplo, en la ley de necesidad de reforma se establece, vamos a revisar el artículo 4 y el 5, por ejemplo. ¿Sí? Y surge una discusión acerca del artículo 3 o el artículo 2. No lo pueden tratar. ¿Sí? Pueden debatir, discutir, pero eso no va a entrar en vigencia. No va a ser válida ninguna reforma sobre ese artículo que no está previsto en la ley de declaración de necesidad de reforma. ¿Sí? Bien. Entonces, el temario dentro de la declaración de necesidad de reforma no es una cuestión menor. Yo no tengo acá, a ver, no lo tengo acá a mano, pero si ustedes leen el temario de la ley que declara la necesidad de reforma de la Constitución del 49, se dan cuenta, creo que está en el libro, se dan cuenta que en realidad fue prácticamente una reforma total de la Constitución, porque fue muy abierto, ¿sí? Fue una fórmula textual, bueno, yo ahora no lo tengo, no quiero perder tiempo en eso, porque igual lo vemos la clase que viene, pero fue una fórmula textual muy abierta que daba, digamos, la posibilidad de que se reformara básicamente toda la Constitución. A ver si lo tengo acá. No. Bueno, seguimos. Otra de las cuestiones particulares que se presentan con relación al temario es la reforma del Constitucional de 1994. Porque en esta reforma, ustedes en esta clase, en la clase número 2, tienen un video que yo les subí, que es el Pacto de Olivos. ¿Sí? ¿Qué pasó en esta reforma? Menem
quería la reforma constitucional porque pretendía la reelección, ¿sí? Básicamente. Era una de las cosas que más le importaba para poder reformar, llevar adelante la reforma constitucional. Por el otro lado, en el gobierno de Alfonsín ya se había hablado, Alfonsín ya tenía pensado o había elaborado alguna idea de reforma constitucional, o sea que la oposición liderada por Alfonsín también tenía intenciones en su momento de reformar, lo que pasa que el gobierno de Alfonsín se precipitó, dado las condiciones económicas, y no tuvo esa posibilidad, quedó solamente en un consejo de doctrinarios que venían estudiando el tema de la reforma constitucional, pero quedó en la nada, digamos, nunca logró el consenso necesario como para poder ni siquiera plantear el tema seriamente. Y entonces, cuando en el 94, en realidad en el 93, cuando se plantea toda esta cuestión en el gobierno de Menem, se tenía que lograr el consenso, porque dijimos 2/3 partes de los miembros totales del Congreso de la Nación para que declaren la necesidad de reforma. En el Senado se logra, pero en diputados no se ganaba. Entonces se presionaba a la oposición para que se logre el consenso, se negociaba constantemente, no se lograba, entonces en su momento Menem utilizó como mecanismo de presión también un plebiscito de reforma sí, reforma no. Yo yo me acuerdo de que en algún momento, yo era chica, pero igual me acuerdo de que esto se planteaba en el periodismo, era como que ya era un hecho de que se iba a hacer el plebiscito, pero este queda sin efecto porque el líder de la oposición, en este caso Alfonsín, logra un acuerdo con Menem, que fue el famoso Acuerdo de Olivos, o Pacto de Olivos, como quieran llamarlo. Tienen el video, un video de un documental que está muy bueno, que es bien gráfico. Y básicamente en este acuerdo, ¿qué pasa? Ninguno de los dos se tenía evidentemente confianza o plena confianza como para que quede el acuerdo sin, digamos, una garantía de que realmente los puntos que uno quería, en un caso era la reelección y en el otro caso era el artículo 36, los tratados de derechos humanos, la figura del jefe de gabinete, etcétera, 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 puedan ser tratados todos, digamos, en la reforma constitucional. Entonces se ideó en el Pacto de Olivos, y esto es lo que tiene que ver con el temario, que es lo que a nosotros nos importa, el núcleo de coincidencias básicas, ¿sí? Eran dos cuestiones, uno que era la cláusula cerrojo, y otro el núcleo de coincidencias básicas. Con relación a la cláusula cerrojo era que no se podía modificar parte alguna de la primera parte de la Constitución, ¿sí? Solamente se iba a incorporar un nuevo capítulo, que fue el capítulo denominado Nuevos Derechos y Garantías, ¿sí? Que es el del artículo, ya les digo, 36, del artículo 36, Nuevos Derechos y Garantías, al artículo 46. ¿Sí? Bien. Entonces, no se podía reformar parte alguna de la primera parte, salvo la incorporación de ese capítulo, y todos los temas que eran una cantidad determinada de temas, creo que eran 13 temas, incorporados en el núcleo de coincidencias básicas, tenían que votarse todos juntos, todos por el sí o todos por el no, pero no se podían separar. O sea, esa cantidad de temas estaban todos juntos, eran una cantidad de artículos. Si nosotros, yo no sé, si tienen una constitución relativamente nueva, la constitución viene con la ley de necesidad de reforma del 94, ¿sí?
tiene, por ejemplo, la mía tiene el Pacto de Olivos, ¿sí? Que lo pueden leer, y tienen la ley 24.309, que es la ley de declaración de necesidad de reforma del 94, y entonces, en el artículo, creo que es el 5, a ver, acá, la convención podrá tratar, es el 5, como les decía, dice, la convención podrá tratar en sesiones diferentes el contenido de la reforma para los temas indicados en el artículo 2. El artículo 2 es el núcleo de coincidencias básicas. De esta ley de declaración deberán ser votados conjuntamente, entendiéndose que la votación afirmativa importará la incorporación constitucional de la totalidad de los mismos, en tanto que la negativa importará el rechazo en su conjunto de dichas normas y la subsistencia de los textos constitucionales vigentes. ¿Sí? Dice, bueno, el 6 también es importante porque dice, será nula y de nulidad absoluta todas las modificaciones, derogaciones, agregados que realice la Convención Constituyente, apartándose de la competencia establecida en los artículos 2 y 3 de la presente ley. ¿Sí? Cuando vamos al artículo 2, que es el núcleo de coincidencias básicas, algunos de los temas que encontramos es atenuación del sistema presidencialista, este es el caso de la figura del jefe de gabinete, bueno, las atribuciones del jefe de gabinete, la reducción del mandato presidencial, la reelección, el tema de los decretos de necesidad de urgencia, la delegación legislativa, el Consejo de la Magistratura, ¿sí? Bueno, si quieren los pueden leer, la designación de los magistrados, ¿sí? Que ahora los magistrados inferiores, luego de la reforma constitucional del 94, son a partir de un concurso público, ¿sí? Bueno, si tienen la ley o la buscan por internet, pueden darle una leidita como para que les sea más gráfico el tema de el núcleo de coincidencias básicas. ¿Sí? Que básicamente la 24.309 lo que hizo fue copiarse textualmente el Pacto de Olivos. ¿Sí? Esto del núcleo de coincidencias básicas fue establecido en el Pacto de Olivos entre el oficialismo y la primera mayoría política, o opositora. ¿Sí? Además del temario, la declaración de necesidad de reforma va a contener un plazo en el cual la Convención Constituyente va a ejercer esta tarea de revisión, ¿sí? Vencido el plazo, supuestamente la Convención se diluye, no puede seguir sesionando, ¿sí? Bueno, vamos ahora a la etapa de reforma. El órgano encargado de la reforma es un órgano ad hoc, ¿sí? Se va a llamar Convención Constituyente o Convención Reformadora, ¿sí? Y es el órgano que se forma para ese momento ejercer esa reforma, ¿sí? Por eso se dice que es ad hoc, es al efecto de esa reforma por la cual es convocado, ¿sí? No es que existe permanentemente una convención constituyente. En la ley, esto es otra de las cuestiones de que también la traemos en la declaración de necesidad de reforma, nos va a determinar
cómo se van a elegir los convencionales que van a integrar la Convención Constituyente. ¿Sí? Por lo general, siempre se hacen a través de forma directa, ¿sí? Y se utiliza el mismo sistema que para elegir a los propios legisladores del Congreso de la Nación, ¿sí? Bueno, acá dice, en la IA tienen que Vidar Campos sostiene que en realidad en nuestro sistema democrático establece o aconseja que la elección sea de forma directa, ¿sí? De los representantes, de los convencionales que nos van a representar en la Convención Constituyente. Plazo. Esto ya lo habíamos dicho, el Congreso va a estipular un plazo, una vez expirado el mismo, se genera automáticamente la disolución de la Convención. Aún, igualmente, se considera que podría ocurrir que la Convención pida una prórroga del periodo, nunca ha pasado, pero bueno, en el caso que así lo fuera, podría otorgársele el plazo si es que no ha terminado su labor de reforma. Bien. Nosotros dijimos que el Congreso de la Nación va a determinar cuáles son los temas o los puntos de la Constitución que deben ser revisados. Esto sería el temario. Ya lo venimos hablando, vimos el ejemplo de un temario muy particular, como fue la reforma del 94, el núcleo de coincidencias básicas. Ahora bien, el artículo 30 nos dice que la Constitución Nacional puede reformarse en todo o cualquiera de sus partes. ¿Qué pasa con los contenidos pétreos? ¿Sí? ¿Existen en nuestra Constitución Nacional contenidos pétreos, cláusulas pétreas, es decir, artículos cuya modificación se encuentre prohibida? Bueno, esta es una pregunta en realidad que si tomamos una postura u otra la podemos contestar de forma diferente. Si tomamos la postura de Vidar Campos sostiene que sí existen contenidos pétreos, que nuestra Constitución sí los tiene, ¿sí? Los contenidos pétreos, según Vidar Campos, son, yo se los había marcado por acá, para no olvidarme, seguramente que están acá. El sistema republicano de gobierno, la confesionalidad del Estado, acá está, la democracia, el federalismo, la confesionalidad del Estado y la forma republicana de gobierno. ¿Sí? Esos son los contenidos que, según Vidar Campos, son esenciales para nuestro sistema constitucional y no podrían ser suprimidos, dice Vidar Campos. Acepta la posibilidad de reforma de los contenidos en el sentido de que se flexibilice o se atenúen o en ese sentido o se incrementen, pero que no pueden ser suprimidos, ¿sí? No podríamos eliminar nuestra forma democrática de gobierno, según Vidar Campos. Y él sostiene que en realidad surgen implícitamente por el carácter de los contenidos de estas normas, ¿sí? Por la importancia institucional que tienen estas normas. Implícitamente surgen de la Constitución que son contenidos pétreos. Esta es la posición de Vidar Campos. Por el otro lado, Jiménez sostiene que en realidad, para que una Constitución tenga contenidos pétreos, deben ser determinados expresamente. No pueden surgir de implicitudes. ¿Sí? En realidad él dice, el constituyente tiene que haber dicho de forma expresa que tal o cual contenido se encuentra prohibida su
supresión o derogación o modificación o como quieran llamar, ¿sí? Y además, el otro argumento que da Jiménez para considerar que nuestra Constitución no tiene contenidos pétreos es que él dice, el artículo 30 nos dice que la reforma constitucional puede hacerse en todo o en cualquiera de las partes de la Constitución. Entonces, si el constituyente hubiese querido que nuestra Constitución tenga contenidos pétreos y que haya algún artículo o alguna norma que no puede ser reformado, el artículo 30 no diría que la Constitución puede reformarse en todo o en cualquiera de sus partes. Y otro de los argumentos que da Jiménez para sostener la postura que sostiene con relación a los contenidos pétreos, él dice, la democracia es el único sistema que permite salir democráticamente de él. Entonces él dice, es solo la voluntad del pueblo, a través de sus representantes, de querer salir de una democracia para poder hacerlo. Por eso entiende de que nuestra Constitución no los tiene y que tampoco son convenientes tener este tipo de contenidos. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Bueno, y acá tenemos para finalizar, porque creo que ya terminamos con este punto, ¿cuáles son los límites de las convenciones reformadoras? ¿Cuál es el límite de la convención constituyente? Bueno, para quienes sostienen la existencia de los contenidos pétreos es un límite sustancial, ¿sí? Otro de los límites lo vamos a encontrar, como les dije, en el temario y en las condiciones de votación del mismo, que el Congreso fija, ¿sí? Esa es otra de las condiciones, otro de los límites que van a tener los convencionales. El plazo, si es que el Congreso fijó un plazo, ¿sí? Acá tenemos ya lo del núcleo de coincidencia básica, que ya lo vimos. Bueno, hasta acá estamos entonces. Sí. ¿Alguna pregunta? A ver, acá hay un alumno. En caso de reforma, si se toman las 2/3 partes de los presentes en este tiempo de pandemia. Ay, se me pasó. En este tiempo de pandemia, decía, ¿se tomaría como válida dicha reforma? Yo entiendo, esto de los presentes está en el reglamento también de las cámaras. Yo no estoy al tanto de cómo ha reformado en este momento el protocolo, cómo se ha establecido el protocolo. Creo que se ha reformado el reglamento de la Cámara para poder hacer las sesiones de forma digital, o sea, así con estas plataformas. Entiendo de que el que se apersona en una plataforma sería presente, un miembro presente, ¿sí? Porque así lo establece el reglamento de la Cámara. Profesora, ¿Sí? en el caso de que podría darse que alguno de los constituyentes decida faltar, digamos, a propósito porque no está de acuerdo o ya sea por diferencia por pensamiento político o lo que sea, en esos Mirá, casos, ¿qué pasaría si en algo de eso realidad, sucede? eso es todo determinado cuando eso me faltó decirles. Cuando ustedes se conforma la convención, supongamos que se declara la necesidad de reforma, ¿sí? Entonces, se eligen los convencionales. Ahí me están preguntando, ¿qué cantidad de convencionales se eligen? Eso se va a determinar en la ley que declara la necesidad de reforma. Todos esos requisitos de qué cantidad, cómo se eligen, como es al efecto, y cada vez que hubo una reforma constitucional se hizo, se estableció todo esto, cada vez que hay una reforma constitucional se vuelve a establecer en la ley que declara la necesidad de reforma.
Entonces, todas estas condiciones las vamos a encontrar en la ley de necesidad de reforma. Ahora, ¿qué cantidad se eligen? La cantidad, por lo general, la cantidad es la misma que para los diputados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos tenés que establecer un sistema proporcional que represente al pueblo. La Cámara de Diputados es la que representa al pueblo. ¿Sí? ¿Entiendes? Entonces va a ser un convencional cada determinada cantidad de habitantes. Que eso lo vamos a poder determinar concretamente con la última ley de censo. ¿Sí? Eso por un lado con la cantidad. Vos me habías hecho, ¿cuál era tu pregunta? Que vi esta y se me pasó. Ah, ¿qué pasaba en el caso de que un convencional no quiera apersonarse? Eso va a estar determinado cuando se hace la primera sesión de la convención, se toma juramento a todos los convencionales. Una vez que se toma juramento, se reúnen en la primera sesión, en donde van a dictar su propio reglamento, como si fueran una cámara legislativa. Eso se va a determinar en el propio reglamento. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Si existe el derecho de la minoría a compeler, entiendo de que sí. Igual que pasa con los legisladores. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Bueno, quedamos hasta acá por hoy. ¿Sí? Vean los dos videos que están cargados en el aula virtual, ¿sí? Bueno, esta guía la tienen en el aula también, por si la quieren imprimir. Yo ya les cargué en la primera clase, en la clase número 1, les cargué toda la bolilla del libro de Jiménez, por las dudas que alguno no lo tiene. Y bueno, nada. Aguarden que me salgo de acá. Si no tienen más dudas, nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias, profe. No, de nada. Hasta la próxima. Gracias, profe. Hasta la próxima. Bueno, voy a Hasta ver la si me puedo próxima, aprender. Yo siempre me aprendo los nombres, Gracias, profe. pero en este contexto es un poco complicado. Gracias, Vamos a ver, profe. a ver acá. A ver si me puedo empezar a aprender los nombres. A Romina y Mauricio son los que tengo siempre en vista. Silvi. Buenas noches, doctora. Hola. Buenas noches. Prendí la cámara así me conoces la cara. Está muy bueno, está muy bueno. Es mejor, sí, es más lindo. Por lo menos Muchas puedo gracias, profe. No, de ¿Te nada. puedo hacer una pregunta? ¿Qué unidad fue la que vimos hoy? Porque Estamos no podía viendo. entrar y entré tarde. La semana pasada y esta vimos la bolilla número 4, que es poder constituyente. Ah, Está todo cargado en el aula virtual, Silvi. Metete en el aula, tenés clase 1, clase 2, y la semana que viene vamos a ver si vemos clase 3 y 4, ¿sí? vimos con la bolilla 4, profe, la clase el otro lunes. Sí, en realidad voy a ver cuántas clases nos quedan, porque vamos a estar muy justitos para la bolilla número 8. Que bueno, yo de última le voy a consultar a Jiménez cómo viene él con sus temas. Profe, Sí. perdón que si te interrumpí. ¿Hasta qué bolilla entra en el primer parcial? Hasta la bolilla número 8. Justo eso es lo que estabas diciendo, de para ver si llegábamos bien. Claro, por eso, porque a mí me toca la bolilla número 4 y la bolilla 8. No me quiero demorar mucho con esta bolilla, por ejemplo, el tema de las reformas constitucionales, toda la parte histórica y todas las modificaciones que han hecho, tal vez no es un tema que sea recurrente. Vamos a hacer una cosa. Entonces hoy no llegamos a ningún tema de